Em, Nos encontramos con el profesor Leonel Soto. Él es docente de la Universidad de Cuenca. eh, Da la materia de opinión pública. Bueno, a lo largo de su carrera también ha tratado temas de interés general. Entonces, quisiera darle un espacio para que usted se presente, agradeciéndole el tiempo, la ayuda, y teniendo en cuenta que las respuestas que usted nos brinde o el conocimiento que usted nos brinde va a servir de mucha ayuda para la investigación que estamos realizando acorde al tema de los factores que incidieron para que Guillermo Lasso gane estas elecciones. Entonces, buenas noches, profe. Le cedo la Hola palabra. Raquel. Hola Raquelita. Bueno, espero poder contribuir al objetivo que demanda esta entrevista. Soy Leonel Soto, eh, profesor en la Universidad de Cuenca, y también he colaborado y colaboro aún con otras universidades, y estoy terminando un doctorado en el área de comunicación estratégica, así es que para mí es un placer, Raquelita, poder colaborar. Listo, profe. Para mí también es un placer poder contar con su ayuda. Bueno, para entrar un poquito en contexto, quisiera que usted nos hable desde su experiencia, desde sus conocimientos, cómo se vivieron las elecciones de este año, sumándole también factores como la pandemia y también con este cambio que hubo, ¿no? Porque fueron unas elecciones muy atípicas, no solo por el factor que acabo de mencionar, sino también porque hubo muchos candidatos que se presentaron a estas elecciones, unos con carreras políticas ya establecidas, otros nuevos que sorprendieron a todo el país porque alcanzaron posiciones que tal vez no se los imaginaron al ser su primera vez participando o presentándose para esta candidatura. Entonces, que nos hable un poquito. Claro. A ver, Raquelita, yo creo que la Eh, partidización múltiple en Ecuador ha sido un factor constante desde haber retomado la vida democrática en el año 79 y antes también. Esta múltiple participación de partidos que no se ponen de acuerdo y que presentan una gran cantidad de candidatos ha sido un asunto permanentemente común. A mí no me sorprendió mucho. De hecho, me parecía que la réplica de lo que ya pasó en 2017 se iba a dar ahora. Es decir, hace 4 años ya Lasso fue finalista, perdió frente a Lenín Moreno. Ahora se replicó eso. Recordemos que Lenín Moreno vencía a la línea de Rafael Correa, y en el caso de Arauz también obedecía a esa línea. Sí me sorprendió la victoria de Lasso. Yo creí que Arauz tendría una mejor votación, pero creo que hay factores que justifican plenamente esa determinación que tomó el pueblo ecuatoriano, y que está en razón de que Lasso cambió de la primera a la segunda vuelta, cambió una serie de estrategias. Creo que, a mi juicio, la estrategia más importante que volcó en el caso de Lasso fue esta relación con las redes sociales, pero creo que detrás de Lasso hay que ver quiénes estaban. Es decir, este poder de los partidos políticos, y en el caso de Lasso es indudable que él obedece a una élite económica, y para ellos ha sido muy fácil contratar a excelentes estrategas que ya han tenido una gran experiencia en América Latina. Jaime Durán Barba me pareció un factor determinante en las estrategias que se trazó para Guillermo Lasso. Él llegó para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta. Y ahí se tejieron una serie de estrategias que se construyeron desde una serie de aspectos que valdría la pena analizarlo, Raquelita. Acaba de mencionar que, bueno, hay muchos factores o, bueno, la suma de varios factores lograron que Guillermo Lasso se posicione como el candidato favorito y gane estas elecciones. Si nos podría explicar muy bien cuáles son esos factores que se dieron y que ayudaron a que este objetivo se cumpla. Claro, a ver, sí hay que comprender, yo creo que el desprestigio del rival que, por supuesto, a través de los medios de comunicación, que tuvieron, a mi juicio, un papel preponderante. Confeso
público de cara a la candidatura de Guillermo Lasso, que además es comprensible porque Guillermo Lasso había ofrecido, tal cual lo ha hecho, dejar de lado la ley de comunicación, y eso a los medios de comunicación, por supuesto que les ha convenido, porque eso les quita un montón de carga en diferentes aspectos a los medios y a quienes hacen los medios, dueños y periodistas. Es decir, detrás de eso están una serie de intereses económicos. Creo que ese es factor preponderante para la construcción de la opinión pública. Yo quisiera sumar otros factores. Detrás de la candidatura de Guillermo Lasso estuvo un equipo relevante de estrategas de comunicación. A ver, mexicanos que hacían el control y monitoreo de las redes sociales. Es decir, una empresa mexicana contratada para el efecto. Santiago Nieto trabajando, elaborando la construcción de estrategias de comunicación para causar el efecto en el votante. Y Jaime Durán Barba, que ya sabemos todo lo astuto y lo estratega que es como responsable para la segunda vuelta de esta reconstrucción de las estrategias políticas. Él construyó esa falencia de Guillermo Lasso en las redes sociales. Si decíamos que Guillermo Lasso ya era consistente en los medios de comunicación tradicional, en los medios masivos, había un vacío en los medios de comunicación emergentes, pero en la segunda vuelta, apareciendo con los zapatitos rojos, trabajando en Instagram, trabajando en Facebook y sobre todo en TikTok, pues por supuesto que esa recordación de la marca Guillermo Lasso y su partido Creo le terminó por dar buenos resultados. De esas estrategias, ¿no? Vemos que los candidatos que se presentaron a segunda vuelta justamente se enfocaron más en acercarse a la juventud, porque bueno, la juventud es un grupo como que muy difícil de convencer, se podría decirle así, porque todavía no tienen claro una posición y entonces, según su punto de vista, ¿cuáles fueron esas estrategias orientadas específicamente a la juventud para llamar la atención y conseguir el voto que tanto buscaba Guillermo Lasso y su equipo de comunicación y relaciones públicas? Estas estrategias de trabajar desde la recordación de una vestimenta absolutamente joven, digamos que un poco que ahí hay una especie de transferencia de esos votos de los jóvenes que se habían apegado a esa novedad de construir el mensaje desde las redes sociales a Herbas. Y recordemos algo, Raquelita. Los mentalizadores de la campaña de Herbas para la segunda vuelta ya no tenía lógica que sigan con Herbas. Fueron contratados por Lasso, por lo tanto, ¿qué hicieron? Transfirieron esas estrategias trabajadas por Herbas a un nuevo candidato, que era Lasso. Y concuerdo con usted de que en Ecuador el promedio de educación está entre el 9º y 10º año, es decir, no somos una sociedad enteramente educada. Y no solo la juventud, en términos comunes. ¿Qué significa eso? Significa que, por supuesto, no tenemos una preocupación de asuntos realmente relevantes en la creación de este poder político. Por lo tanto, creo que uno de los grandes problemas es que esa falta de educación repercute en una falta de vinculación con temas medulares de interés público, y en ese ámbito están también los jóvenes, por supuesto. Justamente también se podría observar un fenómeno que, bueno, para ser la segunda vez que yo participo de estas elecciones, era nuevo, escuchado para mí, que se hablaba de qué tan factible era que ganara el voto nulo en estas elecciones, porque bueno, si bien era una utopía, pero muchas personas en redes sociales, en campañas, incluso hablaban de un artículo de la Constitución. ¿Qué tan factible era que se diera esta posibilidad o que sucediera que ganara la nulidad en estas elecciones? A ver, digamos que desde la construcción de la dominación política hay una filosofía del miedo. Esa filosofía del miedo es una filosofía que, por supuesto, es construida desde el propio poder.
el miedo a votar por el rival porque te vas a quedar sin trabajo, el miedo a votar por la oposición porque te van a quitar tus cosas. Entonces, esa intención de votar la nulidad, a mi juicio, era una estrategia más para favorecer a un candidato. No le vi nunca ninguna posibilidad y no le veo ninguna posibilidad de que eso suceda. A ver, esa es una estrategia lógica de no acercarme a un lado por el temor a que, por supuesto, su gobierno no sea bueno. En el Ecuador, como en Latinoamérica y en algunos países, el gran problema es la corrupción. Regresando un poco al tema en específico de Guillermo Lazo, se menciona usted que, por ejemplo, hay actos de corrupción que han marcado, que han tachado la imagen de una persona, pero no solamente de esa persona, sino también de los partidos políticos que continúan bajo la ideología de dicha persona. Entonces, aquí entra un tema muy interesante que vendría a ser el feriado bancario, ¿no? Algo que fue una dura crisis para el país económica, generó la mayor ola de emigración en esos tiempos y que, sin embargo, a pesar de que ya no se hable con frecuencia, todavía sigue latente. Desde su perspectiva, ¿usted piensa que eso también como que jugó a favor o jugó en contra de Guillermo Lazo? ¿Cómo se tomó la juventud de ese aspecto? Si es que se lo tomaron como algo que, bueno, puede ser perdonable frente a otros casos de corrupción que recién se están empezando a salir a la luz, entonces. A ver, históricamente siempre han habido casos de corrupción. Creo que estamos de acuerdo en que hubo en 1999 un golpe terrible a la honestidad y a los bolsillos de los ecuatorianos, pero también convengamos en algo. Esa memoria histórica los medios de comunicación no la han refrescado. Los medios de comunicación han jugado un papel, a mi juicio, determinante, decisivo en procurar ocultar, echar estos aspectos debajo de la alfombra. Y si usted pone la basura en ese lugar, la gente no va a poder ver. Por lo tanto, hay un trabajo de ocultación evidente de estos temas. ¿Cómo se remiten estos temas a la juventud? Yo creo que la juventud está desinformada en términos generales. Si decimos que el promedio de educación es de 9 a 10 años de los ecuatorianos, usted entonces comprenda que hasta qué nivel, en términos generales, digamos, ecuatorianos. Y a ese nivel es imposible pensar que con ese nivel de intuición la gente va a remitirse a buscar, a investigar, a indagar. Comprendamos también que esto pasa en el 99, es decir, hace 22 años. O sea que una persona que tenía 15 años para el 99, hoy tiene 37. Por lo tanto, la juventud ha vivido esto, no ha vivido la juventud esto, le han contado esto. Pero creo que los relatores, la construcción de esta narrativa, que debería ser una narrativa histórica de recordación, desde los medios de comunicación, no se la ha hecho. Por lo tanto, creo que esta construcción de la opinión pública a favor de Guillermo Lazo es plena responsabilidad de diferentes sectores, pero ante todo los medios de comunicación tradicionales. Y es justamente todos estos factores los que promovieron, como usted menciona, esa opinión pública favorable. Pero ¿usted cree que fue suficiente para que los jóvenes se decantaran por Guillermo Lazo? O sea, que toda esta presión, tanto de medios de comunicación, porque lo que usted menciona es cierto, o sea, no se enfocaron mucho en transmitir lo que fue el feriado bancario, pero en el caso de Rafael Correa sí hubo esa transmisión de parte de, no específicamente de Rafael Correa, pero sí tachando al nuevo candidato de todos los actos que ocurrieron en el periodo de Rafael Correa, en ese lapso de 14 años que vivió el correísmo en el país. Entonces, ¿cuál fue el impacto o qué influencia tuvo esa opinión pública en la decisión de los jóvenes para que votaran o vieran en Guillermo Lazo una posibilidad para alejarse de lo que el Ecuador recién empezaba a salir de eso? A ver, algunos puntos interesantes para examinar.
Rafael Correa sí reconstruyó esa memoria histórica mientras estuvo en el gobierno. Pero está claro que los medios están con el poder. Entonces, está claro que Rafael Correa tenía una presencia mínima en los medios tradicionales y si es que tenía presencia en medios pequeños de bajo impacto. Por lo tanto, me parece que ahí hubo un desbalance gigantesco entre las oportunidades que tenía, creo, y los socialcristianos, que además obedecen a una élite económica que además es también la dueña de los medios de comunicación. Rafael Correa estaba en otro renglón, haciendo una presencia en medios comunitarios, medios pequeños, o sea, el impacto es absolutamente diferente. Luego, creo yo que hubo un mal manejo de parte de la candidatura opuesta, es decir, Guillermo Lasso gana por una serie de factores. Yo en lo particular no creo que solo sea el factor juventud, no me parece. Creo que hay una serie de factores entre los cuales estará la juventud, pero hay que también analizar que la candidatura de Arauz ha sido poco innovadora. Creo que las encuestadoras también ayudaron en la promoción de Guillermo Lasso, unas encuestadoras que presentaron unos resultados en la primera vuelta, algunos de los cuales no coincidieron, y en la segunda vuelta también tuvieron el mismo papel. Ahora, no solo la juventud, en términos generales, la población se adhiere casi siempre a las mayorías. Si hay medios de comunicación que difunden ciertos resultados, encuestadoras que trabajan de manera mancomunada, por supuesto la teoría del silencio nos dice que estas mayorías terminan por absorber a determinadas personas bajo esta visión teórica. Y yo pensaría también que la agenda que los medios pusieron a la luz pública ha sido una agenda que también termina por configurar el pensamiento de los colectivos. Entonces, me parece que hay una serie de variables por ahí, ¿no? El uso de redes sociales, una falta de planificación sostenida e innovadora de Arauz y su grupo, un trabajo de los medios y las encuestadoras, una presencia de un colectivo que estaba de alguna forma con un voto de protesta contra Rafael Correa por todo lo que se ha dicho de él y por todos los casos que los medios de comunicación se han encargado también en publicitar. Y esa suma de factores ha determinado la victoria de Guillermo Lasso. Sino, dentro de los últimos aspectos, se encuentra que toda persona, todo personaje político cumple con un perfil. Y bueno, en este caso, ¿cuál sería el perfil de Guillermo Lasso? Y si es que Guillermo Lasso hizo caso a las incitaciones de la opinión pública, o sea, como que acorde a los intereses del electorado, él respondió con la publicidad, con la propaganda que el electorado quería escuchar, o se enfocó en hacer acciones que el electorado quería escuchar o quería ver que por lo menos se tomen en cuenta ciertas necesidades que estaban surgiendo en ese momento. Por ejemplo, ¿usted cree que Guillermo Lasso hizo caso a las incitaciones de la opinión pública o solamente fue una estrategia que se manejó en ese momento? Estas estrategias fueron creadas con base en la investigación y en lo que quería escuchar esos colectivos. Y ya luego, si se cumple o no se cumple, será responsabilidad del candidato y hasta uno sospecha lo que va a pasar. Pero tenga la certeza de que esto se ha construido desde una recolección, desde la colectividad. Ahora, lo que se conoce es que hubo una evaluación en el tema de Guillermo Lasso y por eso mismo se contrató a una empresa mexicana que fue la encargada de monitorear todo lo que pasaba en las redes sociales y todo lo que la gente dice. Y esa investigación, por supuesto, se convierte en mensajes que llegan, mensajes que son verbales, pero mensajes no verbales también. Y las redes sociales son potentes posibilidades para visibilizar esa comunicación no verbal de la cual hablamos y que en el caso de Guillermo Lasso ha trabajado con,
esta novedad de presentarse en TikTok como un candidato joven, nuevo, cuando por supuesto esta era la tercera participación de este candidato. Por lo tanto, la respuesta es, no te cabe la duda que Jaime Durán Barba, que es su estratega absolutamente astuto, sí trabajó desde esa recolección de... Bueno, esa es una sospecha, porque uno no ha estado adentro. Pero, claro, seríamos un poco inocentes pensar que no lo han hecho. Ujú. Bueno, ¿cuál era el panorama antes de la llegada de Guillermo Lasso y qué es lo que le espera al país en su gobierno o cuál es esa visión que se tiene del país en cuanto al gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué va a ocurrir con el país? Porque hay un cambio brusco entre lo que es socialismo, gobiernos de derecha y se pasa a una izquierda. Entonces, ¿cuál es ese cambio? ¿Qué le espera al país con este gobierno de Guillermo Lasso? Sospechamos, tenemos unas hipótesis y conjeturas basadas en los vestigios del pasado. Si es que hablábamos de que hubo un asalto al país, como en efecto hubo, ese asalto vino de los banqueros. Y el representante de la banca es Guillermo Lasso. Es decir, son vestigios. ¿Qué va a pasar en el país? Lo que sospechamos, que las políticas públicas que se trabajan desde el gobierno obedezcan a una agenda de la élite política, a la cual representa Guillermo Lasso. ¿Qué sospechamos? Que esta visión neoliberal de liberación de mercados y de economía termine por beneficiar a estas élites, que son precisamente las que tienen la riqueza del Ecuador. Esa es una sospecha. ¿Qué sospechamos? La privatización de los sectores estratégicos del Ecuador, Dios no quiera, pero hay una sospecha de que eso pase, no sería nuevo. Y a otros gobiernos con la misma filosofía de derecha han tenido este comportamiento. Recordemos que Creo y el PSC, Partido Social Cristiano, fueron los propulsores de esta candidatura de Guillermo Lasso. Una unión pegada con saliva, porque pronto se ha roto. Pero bueno, para efectos del poder, se hacen este tipo de alianzas que luego se rompen muy fácilmente. ¿Qué va a pasar? Ya quisiera yo saber, Raquelita, qué va a pasar. Son solo sospechas las que tenemos. Y bueno, esperemos, como usted menciona, que encontremos, ¿no?, en este gobierno algo de tranquilidad y que, bueno, justamente usted mencionaba que hay como que una liberación de sectores estratégicos. Dentro de estos sectores estratégicos se encuentra la comunicación, ¿no? Los medios de comunicación. Se entiende, se sabe que Guillermo Lasso propuso un proyecto de ley en donde, bueno, entre otras cosas, se quita ese veto que se mantenía en los medios de comunicación, que les impedía a los medios de comunicación hablar con la verdad, hablar de ciertos aspectos que en el anterior gobierno no le era o no le resultaba conveniente que hablaran, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se ve este cambio? ¿Cómo se ve esta libertad de expresión? ¿Qué le esperan a los medios de comunicación? Raquelita, yo creo que hay un presupuesto ahí errado, ¿no? Los medios de comunicación nos han hecho creer, o a cierto sector de la sociedad le han hecho creer que estaba impedido de actuar con libertad, porque había una ley de comunicación que, mala o buena, tenía cosas extraordinarias y tenía algunas cosas que debían corregirse. ¿Qué era lo lógico? Lo lógico es que a la ley de comunicación se corrijan ciertas cosas y se mejoren. No sucedió eso. Los medios están felices porque quieren autorregularse, es decir, se creen con la potestad de poder autorregularse. Que había la necesidad de que se regulen estos aspectos porque los medios de comunicación son medios que están vinculados con el poder. Y entonces
la única forma de democratizar la palabra es a través de una ley. La comunicación es un sector estratégico fundamental que debe ser regulado por el Estado y no por los medios privados, porque los medios privados están en manos de esta élite económica y esta élite política que está hermanada. Es que, como usted dice, que los medios de comunicación deben partir de una regulación y que la libertad de expresión no, claro está, se basa en que una persona emita comentarios cuando una realidad le afecta, pero ¿qué tan real es que es aceptado porque están haciendo uso de una libertad de expresión? ¿Qué tan factible es que se utilice la libertad de expresión como excusa para decir lo que nosotros pensamos sin tomar en cuenta que nuestras acciones o nuestras palabras pueden afectar a otros? Algunos, entre comillas, periodistas hacen alusión a la libertad de expresión, un derecho humano fundamental, para justificar su presencia como actores políticos. Hay muchos que son actores políticos y el periodismo puede servir para la construcción de una transmisión cultural importante, significativa, una transmisión de la cultura subjetiva y de la cultura objetiva. Pero como están las cosas en el Ecuador, yo creo que se ha dado un paso atrás muy lamentable, lo decía, y me ratifico en ello. Por lo tanto, está claro que este papel es una denigración al verdadero periodismo que debe ser alejado de ese descarado actuar político de muchos que están en los medios de comunicación. Bueno, profe, esos son todas las preguntas que yo tenía preparado. Una vez más, le agradezco por su tiempo, por el espacio y también porque de esta entrevista he aprendido mucho, cosas que yo he dado por sentadas, que, por ejemplo, obviamente nuestro tema de investigación se centra en que un factor importante fue la juventud, pero usted menciona que también hay otros factores que jugaron un papel fundamental para que Guillermo Lasso llegara a la presidencia, entre otros aspectos. Entonces, por eso le quiero agradecer muchas gracias, esperando que se encuentre muy bien, profe. Gracias, Reglita, siempre a la orden, le mando un abrazo.